Hola muchachos, estoy acá nuevamente para acompañarles en este viaje narrativo, en este viaje de las palabras mágicas titulado Encender la página en blanco, que hoy llega a su última parada. Pues sí muchachos, este viaje que ya lo emprendimos hace unas cuantas semanas, hoy llega a su final, pero no con ello queremos indicar pues que el trabajo narrativo y la creación que ustedes han venido desarrollando conforme han ido avanzando estas estaciones del viaje va a cesar allí. Por el contrario, este será entonces el impulso y el motivo por el cual ustedes van a seguir escribiendo y dejando volar su imaginación y creando esos mundos fantásticos que han ido desarrollando conforme ha pasado el tiempo a través de esos maravillosos ejercicios narrativos que han ido desarrollando y que dan cuenta pues de la necesidad comunicativa que ustedes tienen y de esas ganas de gritarle al mundo lo que sienten, lo que padecen, lo que les gusta y disgusta. De manera pues que este no es un final, sino un hasta luego. Sin embargo, bueno, por ahora este sería la última parada de este gran viaje. Recordándoles pues que este viaje narrativo llamado Encender la página en blanco es un taller impulsado por el Centro Nacional del Libro, CENAL, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. A ellos pues infinitas gracias por la oportunidad. Antes de dar inicio a esta última parada de nuestro viaje, creo que es más que necesario recordar brevemente cuáles fueron esas paradas que hicimos, cuáles fueron esas estaciones que fuimos poco a poco desarrollando y en las que nos detuvimos a analizar cada uno de los elementos que componen el mundo literario, específicamente el mundo tan maravilloso y tan original de la narrativa breve. Iniciamos ese viaje hablando pues de qué es narrar. Nos preguntábamos qué es narrar, qué es contar. Creo que esa fue la palabra o la interrogante que detonó todo este gran viaje, este gran proceso que iniciamos ya hace un cuanto tiempo y que bueno, llega a su final. Ya habíamos acordado y habíamos abordado pues que ese narrar, ese contar partía de la experiencia humana, de la experiencia vivida. Y no lo decimos solamente por plantearlo desde ese punto de vista, sino que a lo largo de todas las lecturas, de todos los textos e incluso de las producciones que ustedes han hecho, han demostrado y ha quedado más que demostrado que la literatura está en todas partes y que la literatura forma parte de la vida. La literatura es vida en sí misma, porque se nutre de ella, se nutre de las vivencias que cada uno de nosotros tiene, las experiencias por las que ustedes han pasado y que nos permite además conectar con los escritores y con los creadores de este tipo de literatura, no solamente como lectores, sino también como espectadores de esos mundos tan maravillosos creados por los autores. Seguimos ese camino del mundo narrativo haciéndonos la pregunta, ¿con qué se cuenta? Y aquí entonces pensamos y señalamos y destacamos ese material con el que el escritor crea sus grandes obras. Hablábamos pues de un maletín que al igual que el médico, el carpintero, el herrero, el escritor también lleva siempre consigo para crear esos mundos mágicos. Maletín del que no puede prescindir porque siempre lo tiene que llevar consigo para poder crear entonces esos mundos tan maravillosos de la literatura. Ese con qué se cuenta viene a ser entonces o viene a dar alusión a esos recursos literarios. Recordemos que la literatura tiene la facultad de transformar el lenguaje, de utilizar la palabra y transformarla en algo mágico, y esa magia precisamente proviene de estos recursos literarios, entre los que podemos destacar la exageración, la comparación, la humanización, ¿verdad? La hipérbole, que era básicamente la exageración, y la metáfora. La metáfora que va a ser el elemento primordial dentro de la literatura. Conforme avanzó esta estación y este viaje del literario, hablamos también del con qué se cuenta. ¿Con qué se cuenta? ¿Cómo se cuenta? ¿Cómo se contará eso que llamamos literatura? ¿Cómo cuentan los narradores sus relatos? A través de los recursos expresivos, como ya ustedes lo han puesto en práctica a través de los ejercicios que han ido desarrollando. El diálogo, la descripción, el monólogo son tan solo algunos de los tantos
recursos expresivos que utiliza el narrador para darle voz no solamente a los personajes, sino a las acciones que se van a ir desarrollando en cada una de las creaciones literarias, cada una de las creaciones narrativas. Eso nos dio paso a hablar de algo y de un elemento que es sumamente valioso dentro de la narrativa. En realidad todos son valiosos, pero creo que los personajes de quien se cuenta dentro de los relatos representan un papel importantísimo. No solamente por ser el ente que acciona o que mueve los hilos de la narración, sino por la peculiaridad y la singularidad con la que estos personajes son descritos dentro de la narración, entendiendo pues que dentro de la gama variada de los personajes tienen cabida personas de carne y hueso, animales, cosas, plantas e incluso sentimientos como el amor y el odio. Son formas que pueden adquirir carácter humano dentro de la narración precisamente a través del recurso literario conocido como la personificación, y que al ser empleado dentro de la narrativa, pues estos seres inanimados como una roca, una mesa, una silla, un perro, un gato, pueden ser protagonistas perfectamente dentro de una narración. Por ello entonces que los personajes, al igual que todos los recursos y elementos de la narración, son tan valiosos e importantes. Luego de preguntarnos entonces de quién se cuenta, de quién se narra o de quién se habla dentro de la narrativa, nos detuvimos a hablar sobre quién cuenta. ¿Quién cuenta? Un elemento que es bastante valioso e interesante dentro de la narrativa, porque allí es un recurso que le permite al narrador jugar con esas voces, esa multiplicidad de voces que están siempre presentes en la narración. Muchas de ellas se encuentran, se desencuentran, se contrastan, incluso se van como que superponiendo y van haciendo compleja y a la vez rica la narración. Dentro de esas voces narrativas están tres destacadas: la voz omnisciente, la voz testigo y la voz protagonista. Una narrada en primera, la otra en segunda y la otra en tercera persona, con peculiaridades y características muy particulares que hacen pues de estas voces algo singular. Un ejemplo claro de cómo entonces la narrativa se puede proveer de estas voces para crear mundos mágicos, no solamente a través de personajes que ejecutan acciones, sino también que se enuncian, que hablan y que muestran su sentir particular. El quién cuenta nos llevó entonces a preguntarnos dónde se cuenta. Tenemos ese kit de materiales narrativos entre recursos literarios y recursos expresivos que el escritor utiliza y los utiliza para crear contextos, para crear conflictos, para crear problemas narrativos que se van a ejecutar gracias a los personajes. Estos personajes, por supuesto, tienen voz, tienen una necesidad comunicativa, así como la tenemos todos nosotros, y a partir de elementos como el diálogo, el monólogo y la descripción, ellos se van a enunciar. Y a nosotros como lectores se nos permite entonces conocerlos un poco más. Pero por supuesto estos personajes y estas acciones y estas voces narrativas se desenvuelven dentro de un escenario narrativo. Un escenario narrativo que se conoce como el espacio o como el ambiente. Este puede ser real, puede ser ficticio, puede ser creíble o fantástico, tal y como lo vimos en la pasada parada de nuestro viaje, pero que muchas veces adquiere un carácter protagónico dentro del relato. Muchas veces este espacio o este escenario se usa como un telón de fondo, muchas veces se usa como una excusa para decir otra cosa, recordando pues que la literatura permite eso, decir algo y plantearlo desde otro punto de vista. Y siempre dentro de la literatura, gracias al juego metafórico que emplea el narrador, lo que se dice lleva un trasfondo. Y eso es lo que a nosotros como lectores se nos anuncia. Es el reto que nosotros como lectores tenemos, ver más allá de las palabras que nos expresan esos mundos mágicos. Todos estos elementos, por supuesto, conforman algo que dentro de esta última parada de nuestro viaje va a ser clave, y es la configuración de un mosaico narrativo. ¿Qué será un mosaico? Pues un mosaico es una pieza de arte que está constituida de distintos elementos distintos, variados, pero que todos al unirse representan un todo armónico que se complementa, más allá de rechazarse o de
alejarse por ser distinto. Esto que es tan distinto y a la vez tan variado representa algo que no puede estar uno separado del otro, que se complementa. Y por eso entonces hablamos en esta última parada del viaje de un mosaico narrativo, que es, en resumidas cuentas, todo el recorrido que hemos venido haciendo durante todas estas estaciones, que se resumen en esto, en el mosaico narrativo. A fin de cuentas, el cuento y la novela y el microcuento y la narrativa en general es un gran mosaico narrativo que se construye y constituye a partir de distintas partes. Pensemos como en una especie de rompecabezas en el que cada una de las partes, por muy distintas que sean, se necesitan para construir el gran universo narrativo, llamado este cuento o llamado microcuento. Por ello entonces, para resumir este viaje, creo que no hay mejor palabra para describirlo que un mosaico narrativo. Un mosaico narrativo que ustedes poco a poco, conforme han avanzado en las sesiones y en los ejercicios, han ido construyendo. Este mosaico narrativo entonces da cuenta de que la literatura no es solamente un mundo fantástico, un mundo onírico, un mundo original, sino que es un mundo que no está alejado, e insistimos en eso, de lo humano. De hecho, la literatura es una expresión humana, una de las tantas expresiones. Y por ser una expresión humana, la narrativa, esta se encuentra en todas partes. La literatura y la narrativa están en todas partes. Y al igual que el cine, al igual que la fotografía, la pintura, la música, es una expresión cultural creada ¿por quién? Por el hombre. Y al ser una expresión cultural creada por el hombre, es una expresión y una manifestación comunicativa que está vinculada de manera estrecha con la vida. Al ser la narrativa una esencia humana, podemos entonces incluso decir que la literatura y la narrativa está en todas partes y guarda o mantiene estrecha vinculación y asociación con otras manifestaciones como el cine, la pintura, la fotografía, la escultura. Ustedes que son curiosos de los elementos audiovisuales, de las películas y de las series, estoy casi seguro, y sé que es así, que saben que hay muchas obras literarias inspiradas en películas y viceversa. Hay muchas películas, muchas series que tienen una versión literaria en un principio y que han sido llevadas al cine. Pues eso es una manera de ver cómo la literatura y el cine, por ejemplo, están completamente vinculadas. No nos extraña incluso que muchas de las obras literarias que hoy día forman parte de nuestro mundo onírico y dentro del mundo literario hayan sido inspirados, por ejemplo, en cuadros, en letras de música, o por el contrario, letras de cantantes famosos hayan sido inspirados, por ejemplo, en obras literarias. Entonces es ver cómo cada manifestación artística, con sus peculiaridades y con sus singularidades, puede aportar un granito de arena para que otra manifestación cultural se lleve a cabo. Esa unión y esa mezcolanza y esa riqueza cultural que se puede evidenciar en la mezcla entre pintura y literatura, o entre cine y literatura, escultura y literatura, es lo que da cuenta de ese mosaico narrativo y, por supuesto, la riqueza del arte. Pues bien, muchachos, en esta sesión precisamente busca ver cómo la literatura y cómo la narrativa breve está en estrecha vinculación con otras manifestaciones artísticas: pintura, música y escultura. Ahora bien, evidentemente esta última parada en la que no vamos a detenernos a revisar lecturas, porque ya lo hemos hecho, ¿verdad?, en las demás sesiones. Acá nos vamos a concentrar más en llevar a cabo o a poner en práctica, tal y como ya lo hemos venido haciendo, todo este elemento propio, todos estos elementos propios de la narrativa, a poner en práctica y ejemplificar cómo ese mosaico narrativo tiene una razón de ser dentro del mundo que nosotros mismos podemos crear. Por ello entonces la invitación es a que a través de este último ejercicio, no con ello quiero decir de que vamos a cerrar, de que esa página en blanco que ya tiene bastante escrito va a cerrar. Por el contrario, esta página en blanco va a quedar allí, abierta a que ustedes sigan explorando su mundo interior y puedan crear a través del arte.
pero en esta ocasión entonces tendríamos, para cumplir con esta última parada, con esta última estación de nuestro viaje, con penúltimo, no último, con un penúltimo ejercicio llamado precisamente un mosaico narrativo, ¿verdad? Y en él vamos a tratar de vincular la narrativa con una manifestación artística. ¿Cuál manifestación artística? Libertad. Allí van a tener plena libertad de escogencia, bien sea una letra de canción, una fotografía o una pintura, y a partir de allí crear un relato breve. Si escojo una letra de música, ¿en qué me voy a detener para hacer esa vinculación entre el arte musical y el arte literario? Pues en el caso de la música, si escogen para hacer este ejercicio una música, bueno, prestar atención a la letra de la música, qué les comunica, qué sentimientos están presentes dentro de la letra musical, de qué va la letra de la canción, qué narra, quiénes narran, y a partir de allí, a partir de la música como punto detonante, crear un texto breve. Si el caso o la escogencia de ustedes es una pintura, bueno, en este caso, escoger una pintura en particular de un artista regional, nacional, famoso, anónimo, como ustedes deseen, allí van a tener la libertad de escoger. Por supuesto que esa pintura va a ser o va a partir de la intención o de lo impactante que puede resultar para ustedes esa pintura en particular, y sobre todo porque sea una obra de arte, en este caso una obra pictórica que les comunique algo. ¿Qué vamos a prestar atención o a qué le vamos a prestar atención si recurrimos a una pintura para hacer nuestro ejercicio? A los trazos, a los colores, a qué sentimiento o qué emoción nos comunica el cuadro, la pintura. Los colores, las formas en las que están dispuestas las figuras, si las tiene, todos los elementos que ustedes consideren importantes de destacar dentro de esa pintura, les van a servir para crear un texto narrativo breve. En el caso de la música y en el caso de la pintura, el texto breve tiene que tener el mismo título, ¿debe coincidir? No necesariamente. Ustedes tienen la posibilidad de crear el texto narrativo a partir de esa pintura o de esa letra de la música, y ese carácter libre va a estar inclusive desde el título. Ustedes le pueden colocar un título libre. Vamos a decir entonces que este texto breve va a estar inspirado en la letra de la música tal y va a estar inspirado en la pintura de autor tal. Si lo que ustedes van a escoger es la fotografía, mucho más sencillo. Se van al álbum familiar, por ejemplo, o alguna fotografía que les haya llamado la atención, puede ser familiar o no. La cosa es que sea una fotografía. Escogen una fotografía y a partir de allí crean una historia que vamos a considerar. Si la escogencia es una fotografía, quiénes están dentro de la fotografía, cuántas personas, si hay alguna acción que se esté ejecutando a través de esa imagen capturada o a través de ese momento capturado. Todos los elementos, todo lo que les comunica la foto, los colores, el escenario, el ambiente, el fondo en el que se llevó a cabo esa imagen capturada. Todos esos elementos son imprescindibles y son claves al momento, pues, de crear su texto narrativo. Ese entonces va a ser el penúltimo ejercicio. Como penúltimo, entonces pasamos al último, al final, al último ejercicio de este viaje narrativo. ¿Recuerdan ustedes, muchachos, cuando al inicio de este viaje, de la primera estación, hablábamos de un ejercicio llamado narrar mis retratos, en el que pues se les solicitaba redactar a partir del qué soy, quién soy, qué me gusta hacer, qué me disgusta, un retrato, y escribirlo, ¿verdad?, en forma de cuento para que todos nosotros nos conociéramos y conociéramos un poco más de cada uno de nosotros? Bueno, ese relato no va a quedar allí, no quedó allí. Ese relato lo van a tomar nuevamente y lo van a reescribir. ¿De qué manera? Bueno, tomando en consideración todos los aspectos que fuimos desarrollando durante todas estas estaciones del viaje. Si allá no le crearon personajes en ese primer relato, bueno, ya ustedes saben cómo construir personajes. Pueden agregar personajes, pueden jugar con las voces narrativas, complejizar o rellenar la historia con escenarios, con ambientes, crear nudos narrativos. Es decir, reescribir algo que ya está, que es de su propia creación, y reescribirlo, complejizarlo, hacerlo mucho más divertido, mucho más complejo y con las características propias de la narrativa breve. ¿Lo pueden hacer? Evidentemente que sí.
Y esto va a dar cuenta pues de cómo en la medida que fuimos avanzando en este viaje, muchachos, lograron adquirir las herramientas y las habilidades que con todo gusto les he facilitado en este viaje que ustedes han disfrutado y que yo lo he disfrutado al máximo. Eso se los puedo asegurar. Bueno, muchachos, nos seguimos viendo. Para mí ha sido todo un placer y un gusto haberles acompañado en este viaje narrativo en el que yo también disfruté y aprendí. Nos seguimos viendo. Les saluda con mucho cariño el profesor Jesús Madrid. Un abrazo para todos. Saludos.